Descubierto. 3 lecciones explosivas del estoicismo para transformar tu vida. Ahora mismo. La vida de Juan, un hombre de 45 años, giraba en torno a la ferretería familiar en un pequeño pueblo de México. Desde joven había heredado el negocio, un legado que sentía como una carga pesada sobre sus hombros. Su corazón ardía por ser escritor, pero la rutina diaria y la presión constante de su padre lo mantenían atrapado entre estantes repletos de herramientas y un deseo ferviente de escribir. Esa mañana en particular, al abrir la ferretería, el sonido del timbre sonó como un eco en su mente, amplificando la frustración que llevaba años acumulando. Sin embargo, el destino tenía planes inesperados. La noticia del diagnóstico grave de su padre sacudió el pilar de su vida. La inevitabilidad de la enfermedad lo llevó a cuestionar su existencia y el papel que llevaba en ella. ¿Debía seguir siendo el hijo cumplidor que había heredado un negocio? ¿O era hora de enfrentar su verdad y luchar por el sueño que había relegado al olvido? La ansiedad lo consumía, y su mente se llenaba de pensamientos entrelazados de obligación y deseo. Mientras navegaba por este torbellino emocional, un descubrimiento lo sorprendió. En el desván, halló un viejo diario de su abuela. Al abrirlo, las palabras llenas de sabiduría sobre estoicismo parecían dirigidas a él. Acepta lo que no puedes cambiar. Esa frase resonó profundamente, como un eco de su propio dilema. La idea de la aceptación lo hizo dudar de las decisiones que había tomado. ¿Era posible que su vida estuviera predestinada a cumplir con las expectativas familiares, mientras su verdadero yo permanecía silencioso y reprimido? Su mente se hallaba en un conflicto constante. En un lado estaba su deber como hijo y propietario de la ferretería, y en el otro, la llamada de la escritura, una pasión que parecía cada vez más lejana. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La historia de una familia de inmigrantes languidecía en su mente, pidiendo a gritos ser plasmada en papel. Sin embargo, cada palabra que imaginaba estaba impregnada de culpa. ¿Podía realmente apartar su atención del negocio familiar en un momento tan crítico? La angustia lo invadió cuando pensó en la falta de apoyo de su padre, quien había guardado con celo los secretos familiares. A medida que su padre mostraba signos de deterioro, Juan sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos. El peso de la decisión lo oprimía cada día más. La idea de abandonarlo todo por un sueño fluía a través de su mente, provocando una mezcla de ansiedad y anhelo. Era egoísta por querer ser su propio hombre, en lugar de ser solo el hijo que heredó un negocio. Las preguntas lo atormentaban y, en su soledad, se dio cuenta de que su búsqueda desesperada por afirmarse como escritor era una confrontación directa a la tradición, a la lealtad familiar. La tensión creció cuando finalmente recibió la llamada de una editorial interesada en su trabajo, justo cuando el estado de su padre se tornaba crítico. Juan se encontró ante un abismo, en un cruce de caminos desgarrador. En su corazón, debería priorizar la escritura de su historia, o entregarse por completo a su padre en sus últimos días. Con el tiempo corriendo y el conflicto interno intensificándose, se dio cuenta que su elección podría definir no solo su futuro, sino la esencia misma de su familia. ¿Podrá encontrar el equilibrio entre su amor por la escritura y su deber como hijo? La ansiedad por su decisión lo sumergía aún más en un mar de incertidumbre, mientras su historia apenas comenzaba a tomar forma. La situación se tornaba cada vez más tensa para Juan. Cada día que pasaba la ferretería se convertía en una prisión, mientras el eco del timbre resonaba como un recordatorio constante de la vida que no había elegido.
Sin embargo, el descubrimiento del diario de su abuela le ofrecía una nueva perspectiva. La contemplación de sus enseñanzas lo llevó a un punto crítico. Aceptar las cosas que no podía cambiar era solo el comienzo. Podía cambiar él mismo. Podía convertirse en el dueño de su propia historia. Esa tarde, la ferretería estaba más vacía de lo habitual. Con la mente enclaustrada, Juan decidió que era hora de actuar. En su descanso, tomó la decisión de comenzar a plasmar en palabras la historia que lo había estado atormentando. Se sentó en un rincón poco iluminado de la tienda, con un cuaderno que había comprado años antes, los recuerdos de su infancia volviendo a su memoria, y escribió. La primera línea salió con más facilidad de lo que esperaba. Se encontró sumergido en un mundo de nostalgia hecha de recuerdos y personajes que, hasta entonces, había dejado en un rincón de su mente. Cada palabra que escribía era un fuego que lo iluminaba, una chispa que lo mantenía despierto a costa del cansancio. Juan se percató de que el acto de escribir le otorgaba un poder que no había sentido antes. Era como si cada frase lo conectara más con su verdadero yo, aquel que había estado oculto tras el peso de las expectativas familiares. Resultaba difícil concentrarse en los relatos de su infancia, en las vivencias de su familia inmigrante, sin la sombra de la culpa acechando, pero ahora, esa culpa comenzaba a transformarse. Comprendía que sus vivencias valían la pena ser contadas, y quizás, al hacerlo, encontraría una forma de liberar a su padre de la carga que sentía. Sin embargo, a medida que las palabras fluyeron, la preocupación por su padre creció. La llamada de la editorial lo había puesto en un estado de alerta vibrante. Su historia pasaba de ser un mero sueño a una posibilidad tangible. Sin embargo, se enfrentaba a un dilema complejo. Cada día que dedicaba a escribir, parecía un acto de deslealtad hacia su padre, especialmente ahora que su salud continuaba deteriorándose. Con el impulso de su abuela resonando en su interior, Juan decidió que debía encontrar una forma de reconciliar ambas partes de su vida. Aquella noche, en medio de una tormenta de pensamientos, visualizó un escenario. Podía dedicar las mañanas a la ferretería y las noches a escribir. Así, en su mente, podría cumplir con sus responsabilidades y al mismo tiempo reconectar con su pasión. Pero sabía que esto requeriría de una disciplina y una decisión férrea. Comenzar a escribir cada noche también implicaba renunciar a la comodidad del descanso. Las semanas siguientes se convirtieron en un ejercicio de autoconfrontación. En las primeras horas del día, atendía a los clientes con una sonrisa, mientras que por la noche se sumergía en su mundo literario. Pero a pesar de cumplir con su doble rol, la carga emocional lo seguía atrapando. En ocasiones, al saberse a un paso de alcanzar sus sueños, sentía que la felicidad que emanaba de su escritura contrastaba fuertemente con el sufrimiento que observaba en su padre. A medida que Juan luchaba, el temor a perder todo se intensificaba. Estaba a punto de atravesar una puerta que podría cambiarlo todo, pero la idea de que su padre no pudiera llegar a leer su obra lo dejaba helado. Cada vez que se sentaba a escribir, la culpa regresaba, haciéndolo cuestionar si era justo seguir adelante. En una noche particularmente oscura, mientras la lluvia golpeaba el cristal de la ferretería, algo cambió en él. Decidió que no podía seguir permitiendo que su indecisión lo paralizara. Debía enfrentar a su padre, abrir su corazón y hablar de sus miedos, anhelos y el deseo de seguir adelante con su vida. El momento de la confrontación estaba cerca y, mientras tomaba el bolígrafo con determinación, supo que no era solo su historia la que debía contar, sino que también tenía que ser valiente para compartir su verdad. ¿Se atreverá Juan a abrirse con su padre y al mismo tiempo encontrar la libertad para ser el escritor que siempre soñó ser? La mañana llegó con un silencio inquietante en la ferretería. Juan miró a través de la ventana, observando cómo la luz del sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes. Sabía que había llegado el día que había estado evitando. Las palabras de su abuela resonaban en su mente. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. Era hora de aplicar esa lección en su vida. Mientras preparaba el café sintió una mezcla de ansiedad y determinación.
Tenía que hablar con su padre. No podía seguir escondiendo sus deseos y expectativas. El acto de escribir lo había transformado, pero era inevitable que su cambio necesitara reconocimiento, al menos por parte de su familia. Necesitaba que su padre entendiera lo que realmente anhelaba. Quería que supiera que su historia importaba, que su vida, a pesar de las luchas, tenía lugar en las páginas de un libro. Mientras el aroma del café llenaba el aire, preparó su mente para la conversación. A medida que avanzaba el día, cada sonido del timbre resonaba como un eco en su mente, recordándole su misión. Aunque los clientes iban y venían, Juan apenas notaba sus interacciones. Su mente estaba en otra parte, en el diálogo que mantenía con su padre en su cabeza. Las horas transcurrieron con una agonizante lentitud. El momento de la verdad se acercaba. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, una decisión firme se asentó en su pecho. No había vuelta atrás. Al llegar a casa, Juan se encontró con su padre en la sala, envuelto en una manta con mirada cansada. La imagen lo golpeó con la fuerza de una tormenta interna. El corazón se le encogió al pensar en lo poco que le quedaba a su padre, pero también en la necesidad de expresar su verdad. Reunió el valor, y parándose frente a él, comenzó a hablar. «Papá, hay algo que necesito contarte», articuló con voz temblorosa. Su padre levantó la vista, curioso y alerta. «He estado escribiendo sobre nosotros, sobre nuestra historia. Me he dado cuenta de que puedo dar significado a lo que hemos vivido». Su padre lo miró en silencio. Una sombra de confusión cruzó su rostro. Juan sintió la presión de las palabras a punto de desbordarse. «Me he estado cuestionando todo este tiempo. He dejado de lado mis sueños, pero creo que es el momento de seguirlos. No quiero que pienses que te estoy dejando atrás. Al contrario, tus sacrificios me han inspirado a buscar mi verdadera voz». La reacción de su padre fue un silencio abrumador. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Juan luchó contra la incertidumbre, temor a que su sinceridad fuera malinterpretada. Pero mientras los minutos avanzaban, vio la chispa de comprensión en los ojos de su padre. «Hijo», respondió finalmente, «no tengo la fuerza que solía tener, pero siempre querré verte luchar por lo que amas. Cuéntame más». Esa simple frase, esa aceptación, aceleró el pulso de Juan. Era como si cargas pesadas se desprendieran de sus hombros. Comprendió que el cambio no solo era posible, sino que ahora era su deber. La conversación se tornó en un intercambio de recuerdos, risas y sueños que fluyeron libremente. Por primera vez en mucho tiempo, el diálogo se llenó de complicidad y amor. Con cada palabra, Juan se sentía más ligero, como si descubriera nuevas dimensiones de su relación. Había una conexión, un hilo que unía su deseo de ser escritor con las vivencias de su padre. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, también surgía una inquietud. Lo que había compartido era un paso, pero no el final de su viaje. Juan se dio cuenta de que estaba al borde de algo más grande que solo contar su historia. Estaba comenzando a entender las interconexiones de su vida. Pero ahora el desafío se sentía más abrumador. Había abierto una puerta, pero ¿qué había detrás de ella? Las inseguridades aún acechaban, y aunque la conexión con su padre se había fortalecido, la historia que deseaba contar requería más coraje y creatividad de lo que había anticipado. Mientras se retiraba a su habitación, el gélido viento de la incertidumbre soplaba en su mente. La escritura había sido su refugio, pero ahora necesitaba encontrar la forma de plasmar ese intercambio emocional en papel. ¿Podría honrar esa conversación en su escritura? ¿Y si no era suficiente? Mientras la noche caía y su mente se llenaba de posibilidades, Juan comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. No solo se trataba de su historia, sino de la historia que compartía con su padre y el legado que ambos estaban forjando juntos. La pregunta lo atormentaba. ¿Tendría la capacidad de transformar ese intercambio en arte, sin traicionar la esencia de su vida en el proceso? La quietud de la noche era palpable en la habitación de Juan. Las paredes que un día se sintieron como un refugio seguro,
ahora parecían estar llenas de expectativas. Había dado un paso valiente, se había expuesto, y eso lo había cambiado irremediablemente. Sin embargo, ese cambio figuraba como una sombra que se cernía sobre él. Su nueva realidad lo mantenía despierto, cuestionándose si realmente podía cumplir con lo que había comenzado. Esa noche, Juan se sentó frente a su escritorio con una hoja en blanco esperándolo. El papel era un espejo que reflejaba sus dudas, la imagen de un joven que, aunque había dado un paso hacia adelante, no sabía cómo dar el siguiente. La escritura solía ser su refugio, un ámbito donde las palabras fluían con la misma facilidad que el aire que respiraba. Pero ahora, enfrentaba un abismo de expectativas y exigencias que lo paralizaban. Pensó en la conversación con su padre y en cómo cada detalle se había grabado en su mente. Las palabras de aceptación resonaban, pero ¿qué significaban realmente? Era una bendición, sin duda, pero también una carga. La comprensión de su padre activaba una presión que le llevaba a preguntarse si el sacrificio de su familia pesaba sobre cada palabra que intentaba escribir. ¿Podría realmente estar a la altura de las expectativas que había creado? Se dio cuenta de que su ansiedad era un reflejo de su propia lucha interna. El deseo de ser auténtico, frente al temor de fallar. Con cada historia que quería contar, se sentía como si se estuviera desnudando, revelando piezas de su ser que habían permanecido ocultas por años. Así que, en lugar de escribir lo que le dictaban sus ideas, Juan comenzó a escribir sobre su miedo. Adentrándose en su mente, plasmó las palabras con una sinceridad cruda que lo sorprendió. Describió esa sensación de vacío, el peso de las expectativas y la lucha por la aceptación. Mientras la tinta se deslizaba sobre el papel, se dio cuenta de que la clave para avanzar residía en la autenticidad. Si podía permitir que sus verdaderos sentimientos fluyeran, tal vez podría encontrar una voz única que resonara con los demás. La escritura no era solo un acto de traducción verbal, era también un acto de valentía. Con cada palabra, comenzaba a desmantelar los bloqueos que había estado cargando. Ese proceso era tan liberador como aterrador. Las horas transcurrieron y al final, había llenado varias páginas. Las primeras líneas estaban cargadas de dudas y el miedo al rechazo, pero a medida que sus pensamientos se trasladaban al papel, emergía un nuevo Juan. Aquel que hablaba sin restricciones, que convertía las sombras en narrativas vibrantes, que no temía explorar los rincones más oscuros de su alma. Cuando miró alrededor, la habitación parecía diferente. Había ecos de su transformación por doquier. Se dio cuenta de que había comenzado a moldear no solo su historia, sino también su identidad. En aquel momento de revelación, comprendió que escribir no era solo su sueño. Era su deber hacia sí mismo y hacia su familia. Había un propósito en cada palabra, y había una historia que necesitaba ser contada, pero como si se tratara de un fuego recién encendido, la energía también lo llenaba de incertidumbre. ¿Qué pasaría si el mundo no estaba listo para lo que tenía que decir? Esa inquietud empezó a convertirse en un impulso, un anhelo palpable que le decía que debía arriesgarse. Juan decidió que no solo debía crear, debía compartir. En ese instante, una nueva determinación floreció en su interior. Una idea comenzó a formarse en su mente. No solo quería escribir, quería ser escuchado. Pero ¿cómo se presentaría ante la audiencia sin comprometer su esencia? Mientras se recostaba en la silla, se dio cuenta de que había una gran diferencia entre ser un escritor y convertirse en un autor público. Esa transición requeriría no solo de sus palabras, sino de una exposición sobre el escenario de la vida. Desde el fondo de su ser emergió una pregunta inquietante, un desafío que ahora se le ofrecía. ¿Estaría listo para dar el salto y permitir que su voz resonara más allá de las páginas? Con el corazón latente y su mente a 1000 por hora, el camino que se abría ante él era tan aterrador como emocionante. Sabía que no solo se trataba de su historia, era una travesía que lo llevaría a una transformación integral. La pregunta ardía en su pecho. ¿Podría convertirse en el autor de su vida no solo en el papel sino en el mundo real?
Mientras el reloj marcaba las horas, la noche se volvía cada vez más profunda. Juan comprendía que la verdadera aventura apenas comenzaba, y que el escenario de su vida estaba a punto de ser iluminado con su historia. Este era su momento, un momento que lo empujaría a confrontar no solo sus miedos, sino sus deseos más profundos. Pero en el fondo, la inquietud permanecía. ¿Sería capaz de enfrentar la crítica, la vulnerabilidad, la exposición? ¿Podría sostener el peso de sus propias palabras mientras se entregaba al mundo? El día apareció claro, pero la mente de Juan seguía nublada por la tormenta de pensamientos que lo acosaban. Tenía una decisión que tomar, y a medida que las horas avanzaban, el peso de esa elección se hacía cada vez más pesado. La realidad de convertirse en un autor público comenzaba a mostrar sus dientes, y la ansiedad que había sentido la noche anterior ahora era un grito ensordecedor en su interior. Se sentó nuevamente frente a la hoja en blanco, pero esta vez no se trataba solo de escribir. Se trataba de definir su siguiente paso. Le había dedicado tanto tiempo a aprender sobre la escritura, pero el acto de presentarse ante el mundo con su voz parecía un reto del cual no estaba del todo seguro. Recapituló las palabras que había plasmado la noche anterior. Cada línea era un intento de surfear la verdad personal, pero si quería ser escuchado, debía ir más allá de la introspección. La duda se enfrentaba a una necesidad urgente, una especie de fuego interno que le decía que debía actuar. Se preguntó cómo podría encontrar ese equilibrio, la manera en que podría trascender su angustia y transformarla en algo significativo. Fue entonces cuando recordó un consejo que había leído en un libro de autoayuda. La vulnerabilidad es la única forma de conexión verdadera. Con un nuevo enfoque, decidió que su primer paso debía ser conectar con otros escritores. Con eso en mente, se inscribió en un taller de escritura creativa que se celebraba en un centro cultural local. La idea de compartir sus textos, de exponerse a críticas y quizás a la aceptación, lo aterraba, pero comprendía que para crecer necesitaba rodearse de otros como él. La tarde del taller llegó, y los nervios amenazaban con paralizarlo. Mientras caminaba hacia el lugar, luchaba con pensamientos de duda. ¿Y si no encajo? ¿Y si mis historias son banales? Se repetía. Pero entre cada pensamiento negativo, surgía la chispa de su determinación. Sabía que la autenticidad era la clave. Si lograba abrazar sus inseguridades, tal vez podría transformar esa vulnerabilidad en algo poderoso. Al entrar a la sala, se enfrentó a un grupo diverso, lleno de rostros que reflejaban su propia angustia y deseo de ser comprendidos. Una figura mayor, con un aire de sabiduría, tomó la palabra y comenzó a hablar sobre las dificultades y alegrías de la escritura. Algo dentro de Juan se reencendió. Se sentía menos solo en esa batalla. Al escuchar las historias de los demás, comenzó a entender que cada uno traía sus propios miedos y anhelos a la mesa. La conexión era palpable. Se formaron pequeños grupos para compartir textos y recibir retroalimentación. Juan sintió que su corazón palpitaba con fuerza mientras su turno se acercaba, pero también comenzó a notar que había una aceptación incondicional en el ambiente. Cuando finalmente fue su momento de leer, su voz temblaba ligeramente. Sin embargo, en la medida que relataba su historia, una sensación de liberación invadió su ser. Se sintió visto, escuchado, y de alguna manera, amado. Tras la lectura, recibió una mezcla de comentarios. Algunos eran críticos, otros elogiosos, pero cada uno ofrecía una nueva perspectiva. Juan se dio cuenta de que cada palabra, ya sea positiva o negativa, era una oportunidad de aprendizaje. Había abrazado su humildad y su voluntad de mejorar, y con ello brotó un nuevo sentido de propósito. Al regresar a casa, la ansiedad se había transformado en una sensación de empoderamiento. Había dado un primer paso. Había compartido su voz. Reflexionando sobre la experiencia, comprendió que la vulnerabilidad solo lo haría más fuerte, y que cada voz, incluida la suya, tenía el poder de resonar profundamente con otros. Sin embargo, en medio del crecimiento personal, un dilema lo asaltaba.
¿Cómo usar esta nueva conexión para lanzar su mensaje al mundo? Sabía que debía hacerlo de manera auténtica, pero también temía cómo podría reaccionar el público más amplio. En su mente, la pregunta giraba incansablemente. ¿Estaría realmente preparado para afrontar las críticas que vendrían, incluso de aquellos a quienes más amaba? Con esa inquietud palpitante, Juan se sentó nuevamente frente a su escritorio, decidido a plasmar sus próximos pasos, pero consciente de que su viaje apenas comenzaba. La verdadera transformación estaba al borde, y la duda se entrelazaba con la esperanza. ¿Sería capaz de convertir sus palabras en un arma de conexión? ¿O caerá al abismo del rechazo? El insomnio se había convertido en un compañero silencioso de Juan. Las noches se alargaban mientras sus pensamientos bullían en su mente. Temía que la ansiedad lo devolviera a la parálisis creativa que había vivido por años. Ante esa lucha, cada realización era un pequeño rayo de luz, una oportunidad que no podía dejar pasar. Al sentarse de nuevo frente a su escritorio, una pregunta se repetía incansablemente en su mente. ¿Cómo elevar su voz por encima del ruido del miedo y la duda? Decidido a encontrar un camino que le diera claridad, comenzó a escribir un diario, un espacio donde podría volcar sus sentimientos más profundos sin temer juicios. Cada página en blanco era una invitación a explorar sus emociones, a enfrentarse a las sombras que amenazaban con silenciarlo. Durante ese proceso, descubrió que había un inevitable poder en la escritura. Su pluma era un instrumento de conciencia que lo obligaba a mirar su propia vulnerabilidad de frente. Inspirado por sus descubrimientos, Juan se propuso abordar su siguiente encuentro en el taller con mayor valentía. No solo quería compartir su trabajo, sino también abrirse sobre sus miedos. Una nueva lección resonaba en su interior. La autenticidad no es solo mostrar nuestras fortalezas, sino también aceptar nuestras debilidades. Con esa conciencia, se preparó para su siguiente sesión con la firme intención de abordar el tema de la crítica y el miedo al rechazo. Cuando llegó el día del taller, detuvo su respiración. Al entrar en la sala, su corazón latía con un ritmo acelerado, pero esta vez no se sentía abrumado. Sabía que al compartir su historia, podría tocar la vida de otros que enfrentaban luchas similares. Al llegar su momento, se plantó frente al grupo y tras unos instantes de incertidumbre, comenzó a hablar, no solo de su escritura, sino también de sus inseguridades al convertirse en autor. El silencio era atento. Las reacciones de sus compañeros variaban entre la empatía silente y el asentimiento. A medida que se sinceraba, algo mágico ocurrió. Comenzó a recibir respuestas sinceras que iban más allá de la crítica. Muchos compartieron sus propias batallas sobre el miedo al rechazo y la búsqueda de la autenticidad. Al escuchar sus palabras, Juan sintió que, por primera vez, se conectaba realmente con sus compañeros. Era un intercambio vulnerable que despojó a todos de sus armaduras. Las sesiones se convirtieron en un ritual. Cada semana se sentía más fuerte y seguro al abrirse. La conexión que construyó con los demás escritores se había transformado en un soporte inquebrantable, una red de corazones dispuestos a luchar juntos. Sin embargo, a pesar de la cercanía que había forjado, un nuevo desafío se vislumbraba en el horizonte. ¿Cómo dar el salto de lo privado a lo público? Una noche, mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de que había escrito más de lo que pensaba. Sus relatos estaban cosidos con su esencia, cada línea impregnada de sus batallas internas. Pero, a pesar de la claridad que había ganado, un nuevo tipo de temor emergía. El miedo a defraudar no solo a su audiencia, sino también a sí mismo. La necesidad de ser genuino se convertía en una gran responsabilidad. Con un nuevo objetivo en mente, decidió que su siguiente paso debía ser la creación de un blog. Un sitio donde pudiera compartir no solo su trabajo, sino también sus pensamientos, experiencias y aprendizajes. Pero incluso esta nueva decisión lo llenaba de ansiedad, la misma ansiedad que había aprendido a gestionar en el taller. ¿Realmente sería capaz de exponerse así? Mientras contemplaba la idea de lanzar su blog, un emocionante dilema emergía.
¿Qué pasaría si sus palabras resonaban con otros? ¿Está preparado para las consecuencias de expresar su voz auténtica? El eco de aquellos pensamientos lo acompañaba mientras se sumía una vez más en su escritura. Esa línea delgada entre el crecimiento personal y la exposición pública lo mantenía en vilo. En sus manos la pluma parecía más pesada que nunca. La inminente decisión de dar a conocer su blog lo confrontaba con una pregunta crucial. ¿Estaría listo para este salto hacia lo desconocido? Con esa interrogante en la mente, comenzó a estructurar su primer post, mientras su corazón palpitaba al ritmo de un futuro lleno de posibilidades, pero también de incertidumbres. ¿Sería el camino hacia la conexión o hacia el rechazo? El día del lanzamiento del blog se acercaba. Juan se sentía atrapado entre la emoción y el miedo. Durante semanas, había trabajado en su primer post, pero cada vez que le daba un vistazo, una oleada de duda lo invadía. Las palabras parecían un reflejo de su alma. Y esa exposición era tanto un acto de valentía como una vulnerabilidad. Con cada borrador que descartaba, se intensificaba la presión que él mismo se imponía. Dedicó la mañana a revisar su texto una vez más. Cada frase resonaba con las enseñanzas que había recopilado en su diario, aquella travesía de autoexploración que lo había llevado hasta este punto. Escribo para sanar, se recordó a sí mismo, mientras repasaba fragmentos de su vida que había convertido en letras. Sabía que abrirse era un riesgo, pero también entendía que la autenticidad era su mayor fortaleza. Mientras tanto sus pensamientos chocaban entre sí. La voz del miedo susurraba que podría ser ignorado, que el blog caería en el vacío de la red sin resonancia alguna. Pero otra voz, más fuerte y decidida, le decía que cada palabra tenía el potencial de conectar, de resonar con alguien más que estuviera enfrentando sus propios demonios. En su interior, una chispa de convicción comenzó a tomar forma. Para atenuar su ansiedad, Juan volvió a sus raíces. Un ritual temprano de escritura meditativa le ayudaba a calmar su mente. Se sentó en su escritorio, respiró profundamente y comenzó a escribir por sí mismo, sin la presión de la publicación inminente. Aunque temía el juicio, se recordó que este era su viaje, un viaje que valía la pena compartir. Con el tiempo, ese ejercicio de escritura personal tomó un nuevo rumbo. Se dio cuenta de que no solo quería contar su historia, sino que también quería que sus lectores aprendieran de sus experiencias. Comenzó a delinear una serie de lecciones que había extraído de su lucha contra la ansiedad y la búsqueda de autenticidad. La idea de explicar cómo había navegado por su tormenta interna se volvió su punto focal. Se alistó a escribir sobre la resistencia, la vulnerabilidad, el valor de la honestidad. En medio de todo, un momento de epifanía lo golpeó. La escritura no debía ser solamente un escaparate de su talento, sino un puente que lo conectase con su audiencia. Cada palabra que compartiera podía servir para empoderar a otros, para darles valor en sus propias batallas, así como sus compañeros del taller lo habían hecho con él. Este descubrimiento nutría su propósito. Después de un día de darle vueltas a su contenido, Juan finalmente tomó la decisión. Debatió con su conciencia si debería compartir sus vulnerabilidades o presentar una versión más edulcorada de sí mismo. Sin embargo, la autenticidad que había cultivado en las últimas semanas lo llevó a decidirse por lo primero. Con el teclado frente a él, una mezcla de confianza y miedo lo invadió. Con un toque firme y decidido, pulsó el botón de publicar. Por primera vez, se permitió sentir la libertad que venía de soltar. Pero a medida que el blog se hizo público, un nuevo tipo de ansiedad comenzó a surgir. ¿Qué pasaría si su voz no resonaba? ¿Y si las críticas llegaban a ser devastadoras? Mientras las horas pasaban y su mente seguía girando en torno a estos pensamientos, vio una notificación en su teléfono. Un comentario había llegado, una frase anónima que encendió su curiosidad. ¿Comparten todos sus secretos? Los latidos de su corazón se aceleraron. Un nuevo dilema se avecinaba. ¿Estaba realmente listo para enfrentar las interacciones que estas confesiones podrían provocar? El eco de esa pregunta lo llevó a reflexionar sobre lo que significaba ser auténtico
en un mundo que muchas veces la cenaba la vulnerabilidad. Con el horizonte de su nuevo viaje cada vez más cerca, Juan se encontró en un cruce de caminos entre el autodescubrimiento, la conexión genuina, y quizás, un futuro inesperado. El sonido del timbre rompió la concentración de Juan. Era un mensaje directo, una notificación en la plataforma de su blog. Con un nudo en el estómago, se acercó al teléfono para leer lo que parecía ser una respuesta a su primer post. En lugar de encontrar la crítica temida, halló un extenso comentario de alguien que se había sentido identificado con su experiencia. La persona le agradecía por compartir su historia, describiendo cómo esas palabras habían iluminado sus propios fallos y luchas. La voz del miedo, que siempre parecía ocupar un gran espacio en su mente, se achicó, aunque tan solo un poco. Sin embargo, esa chispa de alivio pronto se vio eclipsada por una preocupación mayor. En sus interacciones actuales, ¿estaba listo para compartir más de sí? Cada vez que pulsaba enviar en respuesta a un comentario, una sombra de duda regresaba. ¿Hasta dónde debía abrir su corazón? La vulnerabilidad que había decidido compartir le daba poder, sí, pero también lo exponía. Durante los días siguientes, el blog atrajo más atención de lo que había anticipado. Recibió mensajes de lectores que compartían sus propias tragedias y pequeños triunfos. Cada uno de esos relatos tenía un peso en su corazón. Juan sentía una mezcla de responsabilidad y ansiedad al saber que, de alguna forma, se había convertido en un confidente, un faro para otros. Esa nueva faceta de su vida lo hacía cuestionarse su capacidad para soportar la carga emocional que conllevaba. Mientras reflexionaba sobre cómo administrar esta inesperada popularidad, se dio cuenta de que el diálogo interno que había cultivado en su diario, ahora se externaba en forma de comentarios y correos. Había pasado de ser un escritor solitario a convertirse en un facilitador de conexiones genuinas. Pero, ¿qué implicaciones tendría eso para su sanación personal? La presión de ser un ejemplo de resiliencia comenzaba a pesarle. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, decidió tomar un descanso de la esfera digital. Se sentó de nuevo en su escritorio, pero esta vez sin intención de escribir un nuevo post. Quería conectar con la esencia que lo había llevado a escribir en primer lugar. Inspirado por la honestidad de su audiencia, comenzó a reflexionar sobre los secretos que había compartido. ¿Por qué no hablar sobre las lecciones que he aprendido?, se preguntó. Comenzó a esbozar un nuevo proyecto en papel, una serie de entradas que se enfocaran en lecciones concretas sobre el estoicismo, algo que le había proporcionado herramientas para manejar su ansiedad. La idea de compartir no solo su vulnerabilidad, sino también su fortaleza pulsó fuerte en su mente. La escritura se transformaba en un modo de empoderamiento, y no solo para los demás, sino para él mismo. Día tras día, se sumergía más en este nuevo enfoque, articulando cada lección con la perspectiva del crecimiento personal. El estoicismo lo había enseñado a comprender y a aceptar sus limitaciones, a priorizar su paz mental y a no permitir que el miedo dictara su narrativa. Pero también se dio cuenta de que había sido reticente a abordar temas duros como el fracaso y la soledad de manera más visceral. La mezcla de triunfos y tropiezos que su mente había dejado atrás merecía ser parte de esa conversación. Con cada lección que estructuraba, se preguntaba si sería capaz de comunicar no solo sus triunfos, sino también las grietas a lo largo del camino. ¿Se atrevería a hacerlo? Un nuevo reto se alzaba en su horizonte, uno que implicaba desnudarse ante su propia creación. Sin embargo, él lo sabía. El crecimiento siempre acarrea dolor. Al inclinarse hacia la vulnerabilidad, su voz podría resonar aún más fuerte. Y en ese laberinto de autodescubrimiento, una pregunta crucial emergió. ¿Estaba dispuesto a arriesgar lo que había construido para llegar verdaderamente a su audiencia? ¿O mantendría sus lecciones a un cómodo nivel superficial, por miedo a perderse en las sombras de su propia historia? La incertidumbre envolvió su mente mientras decidía su próximo paso, consciente de que, al final del día, el viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba. La mañana llegó con una claridad inusual que iluminaba el espacio desordenado de Juan.
La luz del sol parecía burlarse de sus dudas, así que decidió más que nunca enfrentar los desafíos que lo mantenían despierto por las noches. Se sentó con la determinación de esbozar un plan. Sintió que su vida tenía una dirección, pero aún había sombras que necesitaba iluminar con su nueva perspectiva sobre el estoicismo. Mientras escribía, su mente divagaba en las lecciones aprendidas, la importancia de la aceptación, de comprender que las circunstancias externas estaban más allá de su control. Pero el verdadero desafío era aplicar esos principios de manera tangible en su día a día. El primer paso sería despojarse de la necesidad de aprobación ajena. ¿Por qué permitir que las opiniones de otros definieran su valor? Juan sabía que esos pensamientos lo habían paralizado en el pasado, y tenía que enfrentarse a esa voz crítica interior. Tomó un respiro profundo y planteó su siguiente idea. Quería que cada lección fuera un testimonio de su viaje, no solo un conjunto de consejos abstractos. Se propuso compartir ejemplos de sus fracasos más dolorosos, sus luchas con la ansiedad y la profunda sensación de soledad. Pero no solo el peso que cargaba, sino cómo esos momentos lo habían llevado a buscar fortaleza. Esas historias, aunque dolorosas, eran parte del tejido de su experiencia. Las palabras comenzaron a fluir. Cada lección que redactaba se sentía como una liberación. Comprendió que no solo se trataba de una reflexión para su audiencia, sino un acto de sanación personal. Era su forma de encontrar un significado en el sufrimiento, de transformar sus heridas en lecciones poderosas. Así, cada entrada se convertía en un puente entre su pasado y el futuro que deseaba construir, uno donde el miedo ya no tuviera el poder de acobardarlo. Después de borrar y reescribir varias frases, reflexionó sobre una de las claves del estoicismo. La premisa de que no se puede cambiar lo que ha ocurrido, pero sí cómo se reacciona ante ello. En esa idea, por primera vez, vio un claro cambio en su percepción del dolor. En lugar de una carga lo veía como una parte ineludible de la vida, un terreno fértil para cultivar resiliencia. A medida que progresaba, se sintió impulsado a compartir su proceso de escritura con su círculo más cercano. Quería su opinión, pero el miedo a ser juzgado lo volvió a atrapar. ¿Era suficientemente valiente para mostrar su vulnerabilidad a aquellos que conocía? En ese momento, la transformación que había estado buscando se inclinó aún más hacia el autodescubrimiento. La necesidad de compartir su verdad con los demás predominaba, y sin embargo, esa misma necesidad era presionada por el aprecio a su espacio seguro. Una noche, después de cenar, tomó la decisión. Decidió enviar un mensaje a algunos amigos, describiendo lo que estaba escribiendo y lo que significaba para él. Su corazón latía aceleradamente mientras escribía. Le pidió a cada uno que leyeran y ofrecieran su opinión sincera, aunque surrealista, se sentía más ligero. Como un eco de sus preocupaciones, una voz en su cabeza resonaba en rechazo. ¿Quién eres tú para hablar de esto? ¿Qué credibilidad tienes? Pero había algo más fuerte que el miedo. La convicción de que, al compartir su verdad, podría empoderar a otros. Una semana después, recibió respuestas conmovedoras de sus amigos, algunos a los que apenas conocía. Sus comentarios lo hicieron reflexionar sobre algo vital. El propósito de sus lecciones trascendía la escritura misma. Se trataba de conectar, de brindar una voz a los que luchaban con sus propias sombras. Mientras se preparaba para su primer post de esta nueva serie, su mente volvió a la pregunta crucial. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para encontrar autenticidad? La frase resonó con intensidad. Estaba a punto de enfrentar las implicaciones de abrirse por completo, y en las próximas semanas, un reto monumental se cernía sobre él. ¿Sería el momento de confrontar su mayor miedo? ¿Su historia sin filtros? Su corazón se aceleró. Había llegado el momento de descubrir si la vulnerabilidad podría ser la clave para profundizar su propia conexión con el mundo. La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, lista para ser revelada. El sol brillaba con fuerza cuando Juan se sentó frente a su computadora. El momento que tanto había anticipado había llegado. Había pasado semanas trabajando en su nuevo post,
Una serie de lecciones que extrajo del estoicismo. La decisión de revelar sus vulnerabilidades había sido un proceso largo y doloroso, pero también liberador. Con cada palabra que escribía, recordaba el peso que llevaba en su corazón y cómo había aprendido a abrazarlo. La lección de la aceptación había sido fundamental. Ya no se veía a sí mismo como el hijo atrapado en las expectativas de su padre. Había comenzado a concebir un futuro que combinaba sus pasiones con sus responsabilidades. Así, cada párrafo que redactaba se sentía como un acto de valentía, una forma de reconciliar su identidad como escritor con la realidad de su vida familiar. Quería contar su historia de manera que resonara con otros. Más que buscar la validación, su objetivo era conectar. Antes de pulsar el botón publicar, se detuvo un momento. Reflexionó sobre las palabras que había escrito y cómo aquellas lecciones no solo eran suyas, sino un reflejo de las luchas y triunfos de muchos. Al hacerlo, sintió un profundo sentido de propósito. No se trataba simplemente de su historia en la página, era un legado de resiliencia que podía inspirar a otros en sus propias batallas. Finalmente, con un aire de determinación, presionó publicar. La emoción y el miedo se entrelazaron en su pecho. Había dado un paso hacia lo desconocido, pero también había afirmado su voluntad de autenticidad. Las horas pasaron, y su corazón palpita con expectativas. Mientras revisaba los comentarios de los primeros lectores, se dio cuenta de que su voz estaba resonando. Las personas empezaron a compartir sus propias historias de lucha, creando un espacio de empatía y conexión que iba más allá de las palabras escritas. Las respuestas fueron cálidas y alentadoras, repletas de agradecimientos y de relatos que reflejaban no solo sus miedos, sino también su búsqueda de conexión. Cada mensaje le recordaba que su decisión de abrirse había valido la pena. Sin embargo, lo que más le impactó fue la comprensión de que no estaba solo en su viaje. Había creado un vínculo genuino con su lector, una comunidad de almas que luchaban por la autenticidad, así como él lo hacía. A medida que los días transcurrieron, la ansiedad que antes lo consumía fue transformándose en confianza. Sabía que había abierto una puerta que no solo le permitiría a él expresarse, sino que, además, podría inspirar a otros a hacer lo mismo. La escritura se convirtió en una herramienta no solo de autoconocimiento, sino de sanación. Con el reconocimiento de su transformación, Juan se dio cuenta de que había logrado mucho más que la publicación de un blog. Había conquistado sus propios miedos. Había aprendido a abrazar sus vulnerabilidades y a conectarse auténticamente con los demás. El peso de la ferretería ya no era solo su carga. Había comenzado a ver su legado a través de un nuevo lente, uno donde significaba también la historia a la que estaba contribuyendo como escritor. En su camino hacia la realización profesional, su confianza se solidificó. Cada entrada en el blog lo recordaba de que su voz importaba, que sus experiencias eran valiosas y dignas de ser compartidas. A lo largo de su trayecto, había encontrado el equilibrio que tanto había buscado, entre ser el hijo de la ferretería y el escritor que anhelaba ser. Al mirar por la ventana, observando la vida que pasaba, sintió una profunda satisfacción. Había alcanzado una meta que parecía inalcanzable, y, al mismo tiempo, había diferenciado las voces que lo rodeaban. Juan no solo se había convertido en el dueño de su historia, sino también en un defensor de la autenticidad. Con una sonrisa en el alma, se propuso continuar escribiendo, sabiendo que aún había más historias que contar, lecciones que aprender y corazones con los que conectar. Ahora, querido lector, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video, con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.